Buenas noches a todas, a todos. Gracias por su presencia, por su asistencia a esta sesión del diplomado en que vamos a hablar sobre sentencias pues sí, sentencias con lenguaje ciudadano, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a comenzar diciendo eh, la importancia que tiene para una democracia las sentencias, digamos, como documento, ¿no? Como un, eh, como un acto en donde se plasman una serie de cuestiones importantes para las democracias, ¿no? Las democracias contemporáneas han observado en el Poder Judicial una importancia, digamos, específica, ¿no? Entonces, bueno, eso, y vamos a ver por qué el lenguaje ciudadano, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus dimensiones? Y esto, como decía, porque es importante para las democracias, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir aquí una presentación y voy a dar algunos ejemplos de esto del lenguaje ciudadano, su importancia en una democracia. Nada más aquí comparto la presentación y vemos como documento, como comunicación, las sentencias, decía, preferiblemente tendrían que ser fácilmente entendibles, ¿no? Pero bueno, todas nos hemos topado con documentos o con la falta de comprensión de algo. Puede ser un documento. Es particularmente grave cuando se trata de un documento oficial y no entendemos, ¿no? No sabemos qué nos está pidiendo o qué nos dice. Si lo pensáramos de otra manera, a todas o a todos o a muchas de nosotros nos ha pasado que por razones, sea de viaje o por circunstancias accidentales, de pronto nos encontramos con una barrera lingüística, ¿no? Va uno a otro país, sí va, o aquí mismo puede llegar una persona desorientada que no sabe cómo expresar un problema, ¿no? O que llegan, estando en otro lugar, llegan y te hablan en el idioma del lugar en el que estás y tú no hablas ese idioma. Eso, algunas nos habremos enfrentado a eso o tendremos ejemplos, ¿no? Y es un problema comunicativo, no podemos expresar o no podemos entender lo que nos están solicitando. En algunos libros relativos a la encomienda, ¿no? Esta parte de la conquista en América, que los españoles tenían la tarea de traer la religión a los pueblos nativos y llegaban y les hacían una proclama en español, ¿no? Que obviamente las personas nativas no entendían qué les estaban diciendo ni qué les estaban pidiendo. Ese es un problema comunicativo. No sabemos, no podemos expresarnos o no podemos entender lo que nos están pidiendo. Ahora vinculémoslo con el poder punitivo del Estado, ¿no? Es decir, la manera en que el Estado me puede imponer una carga, una obligación o exigir una conducta o una sanción, en todo caso, ¿no? Y que nosotros no sepamos de qué va eso que nos están diciendo, ¿sí? Es un problema que trata, no en términos tan claros, digamos, lingüísticos, pero es un problema que trata el proceso de Kafka, ¿no? El tipo nunca sabe de qué lo acusan, por qué, ¿no? Un día llegan unos funcionarios del gobierno que nos identifican y le dicen, usted está acusado de un delito, ¿de cuál? Pues tendría que saberlo, pues no sé, pues entonces averigüe, ¿con quién? Pues ¿dónde tendría que saberlo? Pues no sé, pues averigüe, ¿no? Un vericueto, obviamente es una metáfora a cómo los procesos judiciales, las resoluciones judiciales y todo el mundo judicial puede resultar para algunas personas ininteligible, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Por qué? ¿No? Claro, en un estado autoritario,
esto sería bastante más claro, ¿no? La secrecía, la oscuridad, ¿no? La no identificación de los funcionarios, pero además las trabas mismas, el laberinto mismo que supone descifrar de qué va este procedimiento, por qué me acusan, quién me acusa, con qué pruebas, ¿sí? Entonces, esta metáfora, ¿no? De cómo funciona lo jurídico, y además el cuate nunca sabe, ¿no? No les, léanlo, no les, como dicen, spoileo el texto, pero vale mucho la pena, no solo por eso, ¿no? La angustia, la parte existencial y todo, pero sí cómo representa entonces esta parte de cuando las cosas no se entienden. Y para quienes son abogadas o abogados, alguna vez les habrá sucedido, ¿no? Una vecina, su mamá, les llega un documento, por alguna razón se ven involucrados en una cuestión que atañe a lo judicial y les llega una notificación de un acuerdo y no la entienden. ¿Qué dice? Y lo primero es, estoy en problemas. Me ha pasado, ¿no? Ah, no, pues están diciendo que se va a presentar, recuerdo un asunto que en materia penal tuvo su parte civil, ¿no? Por la reparación del daño, y entonces le notifican por parte de la PGJ a una persona, y esa persona me pregunta, oye, estoy en problemas. Le digo, ah, no, están diciendo que la causa penal terminó y que ahora quedan, queda la parte civil para determinar la responsabilidad del daño, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, esto para decir, en muchas ocasiones, el lenguaje, ya no pensemos si hablamos o no el idioma, el lenguaje como tal se convierte en una barrera, el lenguaje que nosotros hablamos, ¿no? Y muchas veces podría parecer que esa barrera, no es necesariamente que sea así, pero puede parecer que esa barrera es a propósito, ¿no? Para que no entendamos, para hacerlo difícil. Todas las especialidades y todas las disciplinas tienen sus lenguajes, ¿no? Tienen su forma de hablar. Los ingenieros hablan de alguna manera, ¿sí? Los médicos hablan de una manera cuando hablan entre ellos, y así sucesivamente, ¿no? En todas las profesiones, una de las cosas que las distingue es la terminología que utilizan, el lenguaje especializado, desde luego la manera de expresarse, que delimita un poco a la disciplina, ¿no? Pero en el derecho, aunque también existe eso, resulta que el derecho tiene otro componente, que el derecho se ocupa, comunica, este, eh, cosas a la esfera pública, ¿no? Construye la esfera pública. Es decir, nosotros en lo interno tenemos una comunicación, y esta comunicación puede ser más o menos eficaz, puede ser más o menos especializada o altamente especializada, ya cada quien decide qué tan especializado es el lenguaje jurídico, rebuscada, fea, yo le pongo esos adjetivos, esos no necesariamente los tiene que compartir. Pero cuando hablamos, el problema del derecho no es nada más su constitución a lo interno, ¿no? Pensemos en lenguaje filosófico. Alguno de ustedes que abra un tratado filosófico, Heidegger, y resulta muy difícil de entender, no solo porque el alemán es particularmente importante eh, o difícil más bien de traducir, ¿no? Que eso ya es una cosa, ¿no? Sino porque más también estoy pensando en otra cosa, los alemanes, no tiene que ver, los alemanes, es que estaba leyendo aquí un mensaje que me mandaron que tenía que ver con un animal, que ahorita les cuento porque es un amparo para un elefante, ¿no? Pero por eso estaba viendo eso que me habían mandado y que yo estaba opinando antes de entrar sobre esto, ¿no? Y entonces me quedé con eso. Entonces, los alemanes no son particularmente claridosos al escribir. Entonces, es difícil entender el tratado de Heidegger, ¿no? Ser y tiempo tiene además un problema de traducción de José Gauss, que ahí estaba, los que saben más de Heidegger dicen, no es como la mejor traducción, la que luego leímos con Fondo de Cultura Económica, y la verdad no se entiende nada. Bueno, pero eso qué importa más que a los filósofos, ¿no? En todo caso. Y entonces esa parte metafísica, pues a los filósofos le entenderán o no le entenderán y discutirán entre ellos, pero por interesante que pueda ser y tiempo, la realidad es que fuera de ese espacio
no es demasiado importante en términos de la vida cotidiana entender o no a Heidegger. Podrá ser interesante, me interesa, ¿no? Y no entendí nada, ¿no? Del fondo, y no hablo alemán ni nada. Pero bueno, ahí hace uno sus intentos por más o menos, luego ves un videíto, ¿entiendes? El chiste es que hay una barrera lingüística, pero que esa barrera lingüística se queda en el campo, ¿no? Se queda en el campo de qué se trata, se queda en el campo filosófico, y pues, si le entiendo o no, últimamente, pues será un problema para efectos de un ensayo, para efectos de un examen, pero nada más. El problema con el derecho es que no se quede en el campo de los profesionales del derecho y de las profesionales del derecho, ¿no? Si fuera nada más así, pues los abogados hablan raro, ellos creen que hablan muy bonito, pero en realidad esto ya voy a empezar a citar luego, ¿no? A un autor que fue magistrado del tribunal, todo esto que estoy diciendo, que sí lo creo, pero además lo comparto. O sea, no es nada más de mi ronco pecho, no es nada más que no me guste cómo hablan los abogados, hablan horrible, pero eso no solo lo digo yo, afortunadamente, ¿no? Porque si no, pues lo que yo pueda decir, la verdad es que no importa, van a decir, pues qué prejuicioso es, ¿no? Bueno, el chiste es que esa forma de hablar constituye al mundo de fuera. Entonces, el derecho comunica a otras personas, ¿no? O sea, el derecho tiene una función que no nada más es, pues, que entiendan los entendidos, ¿no? Los letrados en lo jurídico, los versados en el derecho, sino que los problemas que resuelven y las definiciones que da tienen efectos más allá de solo los abogados. Es decir, no es una tarea que sea exclusiva y del interés solo de las y los abogados, ¿no? Sino que va más allá. Cualquier término, ¿sí? Jurídico que al final de cuentas defina a la persona está precedido por ese acto que es la sentencia en donde le comunican que es culpable o inocente. Entonces, imagínense, usted está leyendo una sentencia, ¿no? Oye, pero ¿por qué me condena? No entendí, o sea, entiendo lo último que dice que soy culpable, pero no entendí por qué, ¿no? Y pusiste en español y todo, pero no entiendo a qué se refieren. Ese es un problema, ¿no? Que va más allá de, pues no entiendo a Heidegger, pues ni modo, ¿no? No te preocupes, nadie lo entiende, ¿no? Y el que dice que lo entendió quiere decir que no lo entendió, ¿sí? Entonces eso no es un problema, pero sí es un problema cuando se trata de un documento que legitima una labor, vamos a pensar en la labor más cruenta, ¿no? Penal, que te pueden meter a la cárcel y yo no sé ni por qué, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta cosa es importante, ¿no? Es importante que comunique de manera eficaz. Y esto, decía, va vinculado con la democracia porque la democracia es también comunicación y la democracia supone, entre otras cosas, horizontalizar las relaciones entre el poder político formal, que no es el único poder, el poder político formal, y la ciudadanía, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a eso. Voy a dar una definición, voy a avanzar en la presentación y doy una definición del lenguaje ciudadano, ¿no? Un documento de la Secretaría de Gobernación que trata el tema del lenguaje ciudadano, ¿no? Ahorita se los comparto, bueno, yo lo tengo descargado, entonces no se los puedo compartir así directamente como archivo aquí en el chat, pero ahorita veo si encuentro la liga y les comparto ese documento. Pero bueno, el chiste es que hay una definición ahí del lenguaje ciudadano. Y dice, es la expresión simple, clara y directa. Esos serían los atributos del lenguaje ciudadano. Simple, claro y directo. ¿Por qué? Porque es una comunicación. Aquí estamos hablando de la comunicación entre el poder público, una de las cuales, una de sus manifestaciones es el derecho, pues a través del derecho que muchas veces se comunica el poder público con la ciudadanía, no es la única, pero sí es una de ellas, ¿sí? Con la ciudadanía, ¿no? Entonces, que sea simple en sus términos, clara en su exposición y directa, ¿sí? Entonces, expresión simple, clara y directa de la información que los lectores, que las lectoras, servidoras, servidores públicos y ciudadanía necesita conocer. Comunica a la ciudadanía, el lenguaje ciudadano, lo que necesitan saber en una forma clara, directa y sencilla, con una estructura gramatical correcta. No prescindimos
de la gramática, no prescindimos del vocabulario, ¿sí? Con palabras apropiadas. No es una receta de redacción, no es escribir para que todos entiendan. Su propósito principal es formular mensajes claros y concretos para que la ciudadanía a quien se dirige obtenga la información que necesita, ¿sí? Esa es una definición, ¿sí? De el lenguaje ciudadano. Entonces es facilitar la comunicación, ¿sí? En la administración pública, ahora ya, lenguaje ciudadano, ahora, ¿por qué no? En la administración pública ha habido varias transformaciones con los procesos de democratización. En algún momento se creyó que la democratización, todavía hay quien lo sostiene así, ¿no? Significó sobre todo competencia político-electoral. Es una forma de entenderlo. Y dirían los politólogos, condición necesaria pero no suficiente para hablar de democracia, que haya competencia, ¿no? Que haya competencia entre partidos, reglas claras, que la voluntad ciudadana se manifieste y que las autoridades, en todo caso, encargadas de constituir autoridades políticas, pues lo hagan de manera legítima, ¿no? Con apego a la ley, que los competidores electorales respeten igualmente las reglas y que el acto de manifestación de voluntad, el voto, se cuente debidamente y se organicen con reglas claras, ¿no? Pero resulta que la democracia tiene una parte lingüística que es muy importante. Es una cosa que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? No a todo mundo le gusta estas transformaciones lingüísticas, a las que sí me voy a abocar un poquito más adelante. Pero democratizar el lenguaje quiere decir, por un lado, incluir, porque en el lenguaje ciudadano también tenemos la parte de la inclusividad, y también simplificar, ¿no? O sea, que llegue, como dirá después Jaime Cárdenas Gracia, que llegue a la mayor cantidad de ciudadanía posible, que le sea entendible y tiene otra función dentro de la democracia, ¿no? Cuando algo puede ser entendible, puede ser debatido. Podemos inclusive, como consecuencia, escrutar al poder público de mejor manera. Y por eso decías, la horizontalización de las relaciones entre el poder político formal, que ya decía, no es la única forma de poder político, el poder político formal del Estado y la ciudadanía. Entonces, ha habido transformaciones producto de la democratización, no solo en las instituciones político-electorales, sino en la comunicación, ¿sí? Para satisfacer demandas de la sociedad en temas como transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Entonces, hay una agenda, líneas estratégicas de la agenda de buen gobierno, que tiene que ser un gobierno que cueste menos, un gobierno de calidad, profesional, honesto, transparente, digital, con mejora regulatoria, ¿sí? Entonces, la iniciativa del lenguaje ciudadano no es particularmente nueva, ¿no? Viene ya desde por ahí de 2004, ¿sí? En las comisiones de los gobiernos de mejora regulatoria. Esta iniciativa surge de una práctica internacional que se caracteriza por un uso del lenguaje simple y claro en los documentos de gobierno, especialmente aquellos que se dirigen a la ciudadanía. Entonces, países como Suecia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos han trabajado durante casi 30 años para simplificar la comunicación entre servidoras públicas, servidores públicos y la ciudadanía. ¿Sí? ¿Por qué lo necesitamos? ¿No? Déjenme aquí avanzar en la presentación. Es esto que les decía, ¿no? La democracia y las dimensiones de la democracia. Pero ¿por qué necesitamos un lenguaje ciudadano? Bueno, primero, tiene una función práctica, ¿no? Una ciudadana, un ciudadano necesita entender a su gobierno para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones sin complicaciones, sin la ayuda de intermediarios, ¿no? Oye, pues es que yo no sé, entonces tú has, como eh, habrán visto, ¿no? En algún documental, alguna película, o han tenido una experiencia directa de alguien que no puede leer y escribir o no sabe, ¿no? Pues necesita que alguien le diga qué dice, ¿sí? Y ahí hay un problema, porque pues yo no necesariamente sabría qué es lo que estoy firmando, a qué estoy accediendo, estoy confiando en otra persona, entonces no hay un acto directo, ¿no? Entonces, por ejemplo,
sin la ayuda de intermediarios, ¿no? Alguien que me explique qué es lo que dice aquí. No necesito una interpretación, ¿sí? Como sucedería con otras cuestiones especiales, como puede ser una radiografía, ¿no? Un informe médico, que pues no sé, aquí más o menos entiendo, ¿no? Un análisis de sangre, más o menos entiendo que hay unos valores de referencia y los míos podrán estar dentro del rango o fuera del rango, pero más de eso no sé. Necesito un especialista que me diga, esto es problemático, no es problemático, qué significa, etcétera, ¿no? Aquí, insisto, el problema con el derecho y con la comunicación con los entes públicos es que tiene más efectos que el solo decir, bueno, pues es que tratar una enfermedad, necesito evaluar cuestiones de química sanguínea y pues obviamente eso necesita un cierto grado de especialización. No es que el derecho no lo necesite, es que cuando sale a la esfera pública, las personas con las que tratamos, las personas a las que definimos culpable, inocente, infractor, ciudadana, ciudadano, necesitan saber por qué en todo caso, ¿no? De manera clara, o sea, no solo redactar para las y los abogados, ¿sí? Esta comunicación, ¿sí? Reduce además errores y aclaraciones, ¿no? ¿Cuántas veces no un equívoco se produce por una, porque no se entendió la información que se le daba a una persona, ¿no? Ah, yo pensé que era así. ¿Quién le dio esa información, no? Pasaba, por ejemplo, hablando de esto y del derecho de petición, que tiene como sus vínculos, ¿no? Cuando uno solicitaba algo y no había formatos, ¿no? Pues no había formatos, sino, oh, pues un escrito libre. Y pues mucha gente no lo decía de manera clara, ay, es que aquí te faltó esto, ¿no? Oye, pero en un lado decía, pues sí, pero es que tenías que ponerlo de esta manera. Entonces, para eso vienen los formatos, ¿no? Entonces, una comunicación clara y directa, eso es lo que me interesa, acerca a la ciudadanía y a las y los gobernantes. Mejora la confianza, ¿no? No pareciera esta caja negra en donde, pues sí, me dicen todo eso para que yo no entienda y al final, pues bueno, pues igual y sí, ¿no? Yo cómo voy a saber, o sea, igual y ya me convenciste, pero porque no entendí. Seguramente es cierto, ¿no? Pero no entendí qué pasaba. Entonces, ahí hay un grado de que me están tratando de ocultar. Simplifica, agiliza la operación de las instituciones, reduce la corrupción y también fomenta la transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Entonces, eso. Ya decía, surge de las buenas prácticas de comunicación que utilizaron Suecia, Australia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, ¿sí? El lenguaje claro, plain language, decían, plain English. En Suecia, fíjense, en 1974 viene una primera iniciativa para usar un lenguaje sencillo y claro. Y esto consistía en organizar y sistematizar el lenguaje de las leyes emitidas por el Ministerio de Justicia, ¿sí? Esta práctica después se extiende a otras agencias de gobierno, a la academia y la iniciativa privada. En Suecia, ¿no? Tienen un grupo que promueve proyectos para el uso del lenguaje claro, sencillo, que ha involucrado a muchas instituciones gubernamentales y van entregando reconocimientos a las instituciones que tienen logros relevantes con el uso de este lenguaje sencillo y claro. En Canadá también hubo una comisión en los años 70 para la reforma de la ley que revisaba todas las leyes federales existentes y publicaba recomendaciones para su mejora. Y hubo en 1976 una convención canadiense de escritura legislativa, perdón, que se crea con principios de lenguaje sencillo y claro para modernizar, estandarizar los estilos de escritura en documentos oficiales. Sí, o sea, hay mucha experiencia del gobierno canadiense en proyectos de reescritura de leyes con alto contenido técnico. ¿Sí? Entonces, en estos proyectos, el Departamento de Justicia aplica técnicas o aplicó técnicas de lenguaje sencillo y claro, consultó a la ciudadanía, las y los usuarios y prueba su entendimiento de estas nuevas leyes, ¿no? En Estados Unidos, ya un poco más adelante, en 1998, Bill Clinton y Al Gore hicieron obligatorio, perdón, el uso de un lenguaje claro en cartas, formatos, avisos, instructivos, ¿sí?
especialmente los que se dirigen a la ciudadanía para transmitir mensajes claros de las actividades gubernamentales. Entonces, lo mismo, ¿no? Todas estas experiencias que decía internacionales, digo, algunas las cito. En México, ya decía, viene desde 2004 en realidad, ¿no? Y se convierte México en ese año, 2004, en el primer país de América Latina en lanzar una iniciativa para simplificar el lenguaje, denominada así, lenguaje ciudadano. Fue auspiciada por la Secretaría de la Función Pública y apoyado por la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental. Ese lanzamiento se realizó en una conferencia internacional donde expertos de Suecia, Reino Unido, Estados Unidos compartieron sus experiencias de éxito ante funcionarias y funcionarios públicos, ¿no? Entonces, de ahí esa iniciativa, ¿sí? Hay un principio básico de esto, y viene en el título, que es la ciudadanía, ¿no? Las servidores públicos escribimos documentos que se dirigen a la ciudadanía. Y por su parte, la ciudadanía pues tiene que conocer sus derechos, ese es el público objetivo, ¿no? Escribir para ellos, para la ciudadanía, es la herramienta más importante para comunicarnos mejor. Entonces, el enfoque ciudadano es pues una actitud del servicio público y con el lenguaje, pues ya sabemos, ¿no? Pensamos constantemente quién va a recibir nuestro mensaje durante el proceso de escritura. El servidor público se pone en los zapatos de la ciudadanía, de tal manera que puede identificar la información que la ciudadanía necesita, seleccionar el tono y lenguaje adecuados y guiar a la o el ciudadano en algún trámite o servicio, que no es el enfoque ciudadano, ¿no? Decir al ciudadano lo que quiere oír, lo que le gusta oír, ¿no? No es eso. Escribir para que todas las personas entiendan. Tampoco. Basta con que lo entienda la ciudadana o ciudadano a quien va dirigido el documento. Aunque yo diría, en el caso de las sentencias, idealmente la mayoría de las personas tendrían que entenderlo. Y eso vamos a ver por qué, ¿no? Más adelante. Ahorita nada más delimitamos lo que es el lenguaje ciudadano, ¿sí? Ahora, para enfocar la comunicación hacia la ciudadanía, necesitamos saber quién es, a qué se dedica, qué necesita del gobierno, qué tiene que hacer para acceder a los servicios del gobierno, ¿sí? ¿Qué información necesita? Eso son las directrices del lenguaje ciudadano en la administración pública, ¿no? Y ahorita vemos qué pasa en el Poder Judicial en específico, ¿sí? Y otra cosa que es importante preguntarnos es, ¿cómo lee la ciudadanía? ¿Cómo leemos los documentos del gobierno, no? Leemos los documentos del gobierno para obtener lo que necesitamos, un pasaporte, un trámite, ¿no? Cumplir con una obligación como el pago de impuestos, recibir información para tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Pero obviamente, sí, en las sentencias además hay otro propósito, ¿no? Que es resolver una controversia, que la resolución de la controversia satisfaga a las partes que estuvieron inmersas en esta, pero insisto, ahí no se queda la sentencia, ¿no? Aquí no nada más es una comunicación oficial en donde tiene que ser eficaz el mensaje, ¿no? Tienes hasta tal día para pagar tus impuestos o presentar tu declaración anual, lo que sea. Ahí hay una comunicación de una obligación. Acá, en el derecho, el Poder Judicial, se resuelve una controversia, tiene que dejar satisfechas a las partes en los argumentos, en las palabras que se utilizaron y que se seleccionaron, que diga, ok, ya sé por qué fue, ya sé por qué me dijeron que soy culpable o que no tengo derecho a. Con eso, además, jurídicamente, estrictamente jurídicamente hablando, puedo argumentar en mi defensa, ¿no? Es decir, a partir de eso que me dicen y las razones que me dan, puedo yo controvertir esa sentencia. En la medida en que sea clara, ya sé por qué no me dieron la razón, pero no estoy de acuerdo. Para poder no estar de acuerdo, primero tengo que saber por qué me dijeron que sí o que no, ¿sí? Y que no nada más sea la tarea del abogado, porque al abogado, ¿qué tal que tampoco le entendemos, no? Ahorita se me olvidó el nombre, les iba a recomendar una película
nada más que se me olvidó. Expreso de Medianoche, ¿no? La película va de una persona, y es una historia basada en una historia real, de una persona que, bueno, pues eh, acusan, lo cachan en Turquía de llevar drogas, ¿no? Iba a traficar. Y bueno, pues comete el delito y llega a tribunales y pues no entiende nada porque están hablando en otro idioma, pero el abogado primero le dice, no, 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 tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien, ¿no? El abogado defensor. Y de pronto él empieza a ver por las caras, por las reacciones, que pues cuál va a estar bien, ¿no? Y él nunca se entera exactamente qué dicen, lo empiezan a interrogar, él no sabe responder y al final lo acusan y todo se complica más en su perjuicio y el abogado pues no le sabe cómo decir muy bien qué pasó, no, pues es que uno de los jueces lo toma muy mal, que no sé qué, y entonces nunca sabe exactamente qué fue lo que sucedió y pues lo condenan a un montón de años de prisión, ¿no? Luego se escapa y bueno, la película está interesante, ¿no? Pero lo que me centro es esto, o sea, porque en el derecho no nada más es, bueno, pues tengo mi abogado y que él me explique. Yo también tendría que entender idealmente. Esto como parte, pero como ciudadanía nos permite saber, comprender, analizar, discutir, criticar la labor de los poderes judiciales, lo cual es importantísimo también, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, a mí qué me importa lo que resuelve el Tribunal de Morelos. No vivo en Morelos, ¿no? Y aunque vivo en Ciudad de México, pues tampoco me importa mucho qué dice el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pero siempre podemos, o sea, siempre, una cosa que como ciudadano me puede importar o no, y pues sí, pues a mí me da igual, ¿eh? Que le preocupen a los abogados, ¿no? Pero el poder público tiene esa característica, la publicidad, ¿no? Como característica del ejercicio del poder es dar a conocer a la ciudadanía mis porqués. Es un ejercicio de legitimación, ahorita voy a eso, con la legitimación de los jueces y las juezas constitucionales y del Poder Judicial en general, ¿no? Entonces, también la comunicación tiene un efecto de acercar a la ciudadanía, de comunicarse con la ciudadanía, de construir ciudadanía, si estoy interesado y entonces veo cuál es la labor del poder público, que es en una de sus manifestaciones el poder judicial, veo cómo resuelven, por qué, de conformidad con qué, de acuerdo con qué razones, cómo lo argumentan, y así yo puedo escrutar al poder, ¿no? Puedo criticar al poder, discutir sobre los alcances de ese poder, ¿sí? Y además al poder, y en particular, esto es particularmente importante para el Poder Judicial, le sirve como un acto de legitimación en el mejor de los sentidos, ¿sí? Porque su encargo no deriva del voto público, ¿sí? Entonces, hay que decir por qué es importante, cuáles son sus criterios y que se entiendan de manera clara, ¿sí? Entonces, bueno, escribir, ¿sí? Para todo esto implica escribir con eficiencia, ¿no? O sea, ya que, bueno, ya tenemos, el problema es sus dimensiones son estas, y luego, ¿cómo lo hacemos, no? Escribir con eficiencia, desde luego, no es automático, no es empírico, bueno, pues lo escribo y lo escribo y lo escribo, ¿no? Las servidores públicos que escriben eficientemente siguen un proceso, así como cuando trabajamos con procesos definidos. Obviamente no es escritura creativa, ¿no? No es literatura, entonces lo que tienes que hacer es comunicar de manera eficiente, ¿sí? Y el lenguaje ciudadano nos permite seguir un proceso de pensamiento y escritura para comunicarnos de manera sencilla y eficaz, ¿sí? Un proceso que tiene tres actividades relacionadas entre sí, que no podremos decir que están tan nítidamente separadas, ¿no? Pero es el proceso de planear, de escribir y de revisar, ¿no? ¿Qué voy a escribir? ¿Sí? Luego lo hago, luego lo reviso y lo puedo revisar otra persona, ¿no? A ver si la comunicación es eficaz. Entonces, hay que ejecutar el proceso completo, ¿no? Regresar a las etapas previas. No es un proceso lineal, ¿no? Sino que está todo el tiempo ahí y tiene otras dimensiones, ¿no? El tamaño, la complejidad, la importancia del documento, ¿sí?
Por eso también las sentencias pues tienen una división. Ahorita vemos una sentencia, su redacción, inclusive, y ahorita vamos a ver también eso, particularidades que hacen que se identifique plenamente cuál es el acto, en qué consiste, cuál es la resolución, cuáles son los efectos, ¿no? Entonces, bueno, pero decía, planear, revisar y escribir, ¿no? O planear, escribir y revisar. Un proceso continuo. Entonces, cuando planeamos un documento, definimos el propósito del documento, analizamos a los lectores, generamos las ideas a tratar y ordenamos esas ideas, ¿sí? Un propósito preciso y claro es el mejor instrumento de alguien que va a escribir para alcanzar lo que quiere lograr. Si no hay un propósito en el mensaje, se pierde en el camino. ¿Qué espero lograr de mi documento? ¿No? En una sentencia, ¿qué espero lograr de mi documento? Convencer, en un sentido, ¿no? Convencer, argumentar en torno a un derecho, convencer a las partes de que esta resolución, ¿sí?, está bien tomada. Finalmente es una labor, la democracia, como acto comunicativo, como acto lingüístico, es una labor de convencimiento, ¿no? Así como los políticos, funcionarios públicos, sobre todo los que derivan del voto público, van y argumentan, más o menos, pero tratan de persuadir, de convencer, para que digan por qué es legítimo que yo sea el gobernante o la gobernante. En el caso de los poderes judiciales, porque es legítimo esta aplicación del derecho, porque está bien. Ese es un propósito, ¿sí? Uno no puede decir, bueno, pues yo soy el juez, sí, me entendiste, y si no, pues es problema tuyo. Insisto, porque la democracia es una tarea de constante rendición de cuentas y de legitimación, ¿no? No por tener el encargo quiere decir que ya ese mero hecho me constituya como el poder. En los hechos sí, ¿no? Me constituye como el poder y ya, pero en una concepción más amplia de la democracia es comunicación. ¿Qué le digo a las ciudadanas y ciudadanos? ¿Cómo se lo digo? ¿Y qué consecuencias tiene eso que yo les digo? Tanto para ellas como ciudadanos, como para mí, detentador del poder, ¿sí? Entonces, el propósito es importante, analizar a los lectores, ¿no? Que son ciudadanas, ciudadanos, quiénes son, qué hacen, qué características tienen, ¿sí? Y generar ideas, ¿no? Que pueden ser mapas mentales, preguntas del lector, ¿no? Lluvia de ideas, etcétera. Bueno, las frases también, ¿no? Cómo voy a frasear algo, ¿sí? Entonces, y ordenarlas, ¿no? La estructura, introducción, cuerpo y cierre, ¿no? Algo muy esquemático, ¿no? Quizás eso le quita lo interesante que pueda ser el acto de escritura, pero recordemos, estamos escribiendo sentencias, no estamos escribiendo poesía, ¿no? Que no es, a ver, es mucho más difícil escribir un buen poema que escribir una buena sentencia. Entonces, vamos de gane, ¿no? Bueno, entonces, esto que vemos en la diapositiva, ¿no? Lenguaje y democracia. O sea, ¿por qué es importante en todo caso? Ya dijimos, ¿cuáles son algunos de los elementos, ¿no? Elementos metodológicos. Pero ¿por qué es importante esto? Porque decía, la democracia no es nada más competencia entre partidos políticos que se disputan los cargos públicos y ciudadanía que vota o deja de votar, ¿no? Y reglas equitativas para esa contienda. Como no sucede en otros sistemas, o sea, que no son democráticos, en la democracia hay un elemento de pluralidad, no solo pluralidad de ideas, como decían los liberales norteamericanos, ¿no? Que está bien, pero la realidad es que esa pluralidad de ideas tiene un problema. Supone que todas y todos estamos en el mismo plano. Es decir, que todos nos podemos expresar de manera libre, sin ninguna otra restricción. Los procesos de democratización en principio se habían pensado así, ¿no? Reglas para la competencia, instituciones, pluralidad de partidos y pluralidad de ideas, y cómo garantizar esa pluralidad de ideas y libertad de expresión y de manifestación. Y eso sonaba bien, pero resulta que en últimos tiempos, para bien y para
algunas cosas que podríamos cuestionar, ¿no? El surgimiento de otros actores en la esfera pública ha implicado que se cambien los términos de la comunicación, ¿sí? Es decir, el lenguaje, las definiciones, van a abarcar cada vez a más personas que reclaman para sí su pertenencia a una comunidad política. Esto es menos abstracto de lo que suena, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Entonces decía, pluralidad de partidos políticos, pluralidad de ideas como si todos y todas tuviéramos la misma posibilidad de manifestar esas ideas, ¿no? Es decir, que las únicas diferencias pues eran las ideas mismas, no las circunstancias bajo las cuales las puedo expresar. Pero resulta que con los procesos de democratización van emergiendo otros actores políticos que dicen, oye, aquí estoy y estaba siendo ignorado, ¿sí? En un primer momento, principios del siglo XX, un poquito más centrado el siglo XX y en la segunda mitad, pues son las mujeres, ¿no? De decir, las sufragistas, primero era derecho al voto, ¿sí? Luego, el derecho a la paridad, ¿no? Representar la pluralidad social. Entonces, pues si la población está más o menos dividida mitad y mitad, hombres y mujeres, pues eso tendría que reflejarse en los cargos públicos. Eso tendría que reflejarse en la composición de los congresos, ¿no? Es un primer actor político que emerge como tal y que dice, pues no solo representación en sentido numérico, representación en quiero verme en espacios de poder y de toma de decisiones y quiero que el lenguaje me incluya, ¿no? Bueno, esa es una manifestación, pero resulta que vamos aprendiendo, ¿no? La sociedad no es binaria. Entonces, hay otros actores, ¿no? Que dicen, pues sí, y nosotros también con nuestras propias formas de significación, con nuestras propias formas de entendernos, a partir de nuestra representación, que también es legítima y que también pedimos igualmente inclusión. Por eso decía pluralidad en sentido mucho más amplio que únicamente decir, pues que cada quien piense lo que quiere y está bien, que tampoco están así, ¿no? Bueno, entonces, esto va haciendo que cambien las formas comunicativas, cómo nos referimos a las personas, ¿sí? Esto es visible con esto lenguaje inclusivo, porque ahí lo podemos ver hasta por segmentos de edad, ¿no? O sea, podríamos observar la resistencia a utilizar lenguaje inclusivo por edades, ¿no? Yo no crecí en un mundo en donde esto existiera, ¿no? Yo y los que están de mi edad, no tan grandes, no tan jóvenes tampoco, pues no era, sí, por ahí había quienes decían, ¿por qué dicen Día del Niño? Yo soy niña, ¿no? Yo sí recuerdo ese reclamo. Pues porque niño incluye a la niña, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de eso? No había, pero era una respuesta, ¿no? Una respuesta automática. Que me recuerdo inclusive mi hermana decía, pero ¿por qué el Día del Niño, no? Yo soy niña, o sea, yo no es Día de la Niña también. ¿Sí? Pero la estructura lingüística, inclusive los maestros, los papás, era como de, pero es que eso también lo incluye, ¿no? Y a lo mejor era insatisfactorio para mi hermano, me imagino, ¿no? Como el estar, fíjense, el estar en un statu quo te hace que tú no veas el problema, ¿no? Para mí no era problema. Niño, pues yo soy niño, ¿no? Entonces, yo no estoy excluido. Para mí no era un problema de democracia, no es que tuviera mucha idea de que era democracia, ¿no? Pero no era un problema de igualdad en todo caso, ¿no? Ni siquiera en el hogar, disculpen lo anecdótico, donde crecí, que supuestamente era, ¿no? De que se distribuían las tareas, nada de que la mujer es la que hace esto, no hay roles, ¿no? Y bueno, y aún así había estas cosas, ¿no? Cuando viene lo del lenguaje inclusivo, la realidad es que, y yo creo que eso le pasó a mucha gente de mi generación, uno no lo toma tan bien, ¿no? Y vienen como defensas. Es una defensa que sobre todo se ve, pues obviamente en los hombres, ¿no? Que dicen, no, pero pues ¿por qué decir todas y todos? Ya no hablemos del todes, ahorita voy a eso. ¿Por qué decir eso? Si, qué tontería, ¿no? Todos incluye a todas, ¿por qué? No hay por qué, no hay un por qué. En realidad, ¿no? Hay otros idiomas que no tienen ese problema porque no hay en sus, ¿cómo se llaman? Sus artículos determinados, los, ¿sí? No hay género, como el inglés, ¿no?
¿sí? Pero en donde sí hay, las lenguas romances, tienen ese problema. En Italia tienen el problema de cómo decir y si está bien decir también el género femenino. En Francia también, y en Francia también el introducir una vocal para hacerlo neutro, ¿no? Y hay quienes dicen, están destruyendo el francés, no, pues el francés y el español y el inglés, todos los lenguajes se transforman y mutan porque están inventados, entonces no hay una lógica absoluta y completa, digo, sí hay reglas gramaticales, pero las transformaciones lingüísticas son naturales. Basta leer el Quijote y ver cómo conjugan algunos verbos que ya son anacronismos, ¿no? Entonces, hay una transformación, eso es a lo que voy. Y esa transformación en la comunicación se va a ir reflejando en los diversos usos del lenguaje. Pero si las sentencias, ya decíamos, la ley y las sentencias en particular, tienen la tarea, tienen el objetivo de definir a la ciudadanía como sea, quiénes son y quiénes no son, pues más importante aún que sean incluyentes, ¿no? En la comunicación para los intercambios verbales, porque entonces podemos decir, estás, ¿sí? Refiriéndote a toda la comunidad política sin exclusiones. Yo sé que esto es mucho más problemático de lo que yo lo comento, ¿no? Y que tiene otras derivas, ¿no? Que pasan a veces por la censura, entonces van a reescribir, no se pueden utilizar ciertas palabras. Eso es parte de una transformación, ¿no? Una transformación en las formas de entendernos, de comunicarnos, de representar. Y obviamente en los momentos de transformación hay tensiones donde, bueno, ¿hasta dónde? ¿Sí? ¿Hasta dónde está bien que estas palabras no se digan? ¿No? Porque pongo el acento en esto, ¿no? La emergencia de actores políticos relevantes, que antes no es que no estuvieran, es que no estaban debidamente representados. Y no solo en los órganos que integran el poder, en todos lados. Yo recuerdo en algún podcast que escucho, es un podcast de Estados Unidos, de una revista, del New Yorker, que una persona que era afrodescendiente y de la comunidad LGBTIQ+, dice, yo de niño tenía un problema conmigo mismo de aceptación porque yo nunca me veía, ¿no? O sea, yo me veía a mí en el espejo y cuando salía a la calle veía los anuncios de la televisión o los anuncios, los espectaculares o las películas, nunca veía a alguien como yo, ¿no? Entonces yo pensaba que yo estaba mal porque nadie se parecía a mí, ¿no? ¿Por qué nadie se parece a mí? Y la cosa es que en los procesos de democratización muchas veces esto se dio por sentado que no era un problema. El problema es elegir autoridades políticas. Sí, pero ¿qué autoridades políticas? ¿Cómo son? ¿Cómo se ven? ¿Cómo hablan? Estamos en esa transición. En una, yo diría, verdadera transición democrática, ¿no? Que no significa nada más pasar la estafeta del poder de manera pacífica, sino de representar la pluralidad. Entonces, esta es una de las partes en las que nos encontramos y que tiene necesariamente que tocar a la parte de qué comunica y cómo comunican los poderes judiciales, porque además, decía, está la tarea de legitimación, que no es para nada sencilla y desde luego no es no deja de tener importancia, ¿no? Déjenme. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Espérenme, es que lo que quiero es, a ver, lo que quiero es verlos, porque ahorita no los veo. Voy a dejar de compartir esto. Lo que quiero es verlos, ya, para preguntar cómo vamos hasta aquí. Preguntas, comentarios, o continuamos la presentación. Si hubiera algo, sí, tenemos ay, perdón, es que aquí teníamos Buenas noches, maestro. sí, Yareli, adelante. Bueno, el tema del el uso del lenguaje inclusivo, pues yo creo que sí es una cuestión muy compleja, porque a mi parecer considero que se está confundiendo la aplicación del lenguaje incluyente
a la deformación del lenguaje, o más bien con la deformación del lenguaje. Entonces, considero que sería útil que nosotros tengamos, o a lo mejor usted nos puede ayudar con ejemplos simples y poder entender el cómo aplicar o cómo poder nosotros expresarnos sin que en el uso de estas frases o palabras podamos caer en algún tipo de discriminación o exclusión a un grupo de personas. Entonces, considero que sí, bueno, en la actualidad ya yo he escuchado que utilizan mucho el poner primero o llamar primero a las mujeres, por ejemplo, en este caso, sería buenas noches, compañeras y compañeros, por ejemplo, pero es lo único a lo que yo, en lo que yo he tenido a lo mejor ese contacto de uso de lenguaje incluyente, porque en algunas ocasiones también he escuchado el hablar como, o la expresión de ese video viral de compañere, ¿no? El uso de la E. Y eso para mí, ya desde una perspectiva muy personal, sí considero que es una deformación del lenguaje. Entonces, no sé si esté en una postura errónea y bueno, no sé si nos pudiera a lo mejor ayudar, o bueno, más bien a mí también para que yo pueda comprender exactamente con un ejemplo a lo mejor simple, la aplicación del lenguaje incluyente, sin tener que ser tan repetitivos al momento de utilizar estas frases, como ya lo mencioné, el llegar a algún lugar y compañeras y compañeros, o a todas nosotras y o así, ¿no? No sé, se me ocurre. Es algo tan común que lo he escuchado, pero yo creo que el lenguaje incluyente pudiera ir más allá, este, no sé, hace un rato estaba pensando en que en vez de decir los migrantes, las personas migrantes, quizá, pudiera llegar a ser. Entonces, esa conjugación de palabras a veces no es tan común que nosotros lo utilicemos, pero yo creo que en la actualidad, para no caer, vaya, o no tropezar en ese hoyo de la deformación del lenguaje, pudiera ser o más bien es necesario que nosotros sepamos cómo construir esa comunicación a través de este buen uso de las palabras, maestro. Sí, muchas gracias. Es bien interesante lo que dice, porque justamente estamos en un momento de transición donde tenemos alguien que reclama, o varias personas que reclaman, personas que se resisten, y nuestras estructuras que dicen, bueno, ¿y tendrá razón o no tendrá razón? ¿Existe el todes o no existe el todes? ¿Y por qué en todo caso? Nunca lo hemos usado, o lo usamos poco, o nos negamos a utilizarlo, y entonces ahí tenemos como estas, ahorita voy a la persona que está pidiendo, ¿no? Tenemos como estas discrepancias, que podríamos decir, ¿no? Y pueden ser algunas discrepancias gramaticales. Le voy a contar una anécdota para ver cómo se puede solventar y luego cómo eso también genera otro problema, que usted lo atacó bien, ¿no? Un día, una persona me preguntó justamente esto, ¿no? Porque iba a redactar un documento oficial, y entonces estaba muy frustrado, él más grande que yo, entonces también yo por eso decía, segmentar generacionalmente, inclusive lo podemos ver en qué tanta resistencia hay para el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Y entonces decía, es que estoy harto porque no puede ser, para todo tengo que poner la o el aspirante, aspirante y ponerle diagonal a, y no, qué horror. Y le digo, a ver, calma. Más fácil, pues empieza con el femenino, ¿no? Empieza diciendo las aspirantes. Y le bajas a un pie de página en donde diga, para efectos del lenguaje inclusivo se utilizarán de manera indistinta el género masculino y femenino para evitar repeticiones. Cuando nos refiramos en femenino o en masculino, estaremos refiriéndonos a ambos, ¿no? Y entonces le digo, va a ir intercalando. Entonces, en algunas pon la investigadora y en otras pon el investigador. En otras pon la ciudadana y en otros pon el ciudadano. Y hasta ahí no había problema. ¿Cuál sí es el problema? ¿No? Hay un libro que se acaba de publicar de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se llama Los derechos políticos de la comunidad LGBTIQ+. Que ese lenguaje
y eso lo dijo el magistrado de la Mata en la presentación del libro, es binario, como la Constitución es binaria, y resulta que nuestras sociedades no son binarias, ¿no? Entonces, solventar ese problema puede tener dos soluciones. A mí también me cuesta trabajo el uso de la E, de hecho no la uso, ¿no? Por otras razones, yo convivo con personas más jóvenes que yo, adolescentes, que no les causa demasiado problema. Entonces, por eso decía, también es una parte generacional. Eso por un lado. No solo, porque hay gente en mi edad que sí lo usa, y lo usa bien y no le causa ningún problema. Yo todavía tengo que deconstruir esa parte de mí, lo reconozco, ¿no? Bueno, y la otra, como usted dice, bueno, perdón, entonces con esto de que las cosas no son binarias, pues ¿cuál es el público? Es decir, en esta sentencia estamos dirimiendo derechos de la comunidad LGBTIQ+, si no, y si sí, no podemos ser binarios, porque no necesariamente esas personas se van a identificar como binarios, y el mundo no es binario, ¿no? No es binario, aunque así nos hayamos acostumbrado a verlo, aunque para nosotros sea normal, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de esta persona que decía, pues que hay algo mal en mí porque yo nunca me veo en ningún lado. ¿Por qué nadie es como yo? Claro, a mí me hubiera pasado desapercibido. Yo no hubiera tenido ese problema. No lo tengo ahora, ¿no? Eso no quiere decir que no exista, quiere decir que no lo veo. Y ese es un problema, ¿no? Bueno, entonces, una forma de atajarlo, bien lo señaló, para decir ciudadanas y ciudadanos, la ciudadanía, las personas de la comunidad tal, ¿no? O sea, sí se pueden encontrar mecanismos en donde sí, bueno, estrictamente hablando, no hay una justificación. A ver, estrictamente hablando, no es, a ver, el lenguaje no son las matemáticas, ¿no? El lenguaje se transforma. Por eso les digo, lean el Quijote y hay un montón de cosas que ya no se utilizan. El verbo traer lo conjuga como truje en el pasado. Si alguien dice, si yo ahorita dijera truje, dirían, ay, el profe no sabe hablar, ¿no? Yo les diría, bueno, estoy hablando como del siglo, ¿qué? 16, ¿no? Siglo XV. ¿Sí? Entonces, no es que algo exista por sí mismo, mucho menos el lenguaje, ¿sí? Pero se puede solventar de esta manera, ¿no? La ciudadanía, las personas, de manera que no hagamos referencia a el género a la hora de utilizar fuera los pronombres o los plurales, ¿no? Sí, David Alejandro Andrade, por favor. Gracias. Adelante, adelante. Creo que lo perdimos, pero bueno, en cuanto tenga oportunidad. Perdón, doctor. Adelante. Comentaba, yo tengo el mismo problema que la persona de su anécdota. Yo siempre he dicho que a nuestra generación, por ejemplo, nos educaron con la y él, ¿no? Y ahora es bien complicado y frustrante, porque inclusive ya hubo un candidato a magistrado que era de la comunidad esta de los L, y que esto. Entonces yo siempre decía lo que la compañera que me antecedió, ¿no? ¿Hasta dónde es de formar el lenguaje por algo que nada más está de moda ahorita? Porque realmente, seamos honestos, es una moda. Estamos igual que con esta parte híjole, es que he tenido problemas por esta clase de comentarios que lo voy a hacer. No sé si recordará que inclusive acá tenemos problemas en el fútbol mexicano con la FIFA por esta parte del puto, ¿no? Y cuando alguien se dice, no, espérame, es que puto no es lo mismo que homosexual. Entonces es esta parte de deformar el lenguaje por una moda. Entonces ese es mi punto, hasta dónde estamos deformando el lenguaje por una moda y hasta dónde se va a hacer legal esta deformación del lenguaje por una moda. Bueno, es mi punto de vista, puedo estar mal, pero yo siempre les he dicho, a mí me educaron con la y el. Primero la y después el. Ese es mi punto, ¿no? Mire, yo le contestaría, como una vez me contestó una lingüista, que me dijo, pues es que el lenguaje no existe, ¿eh? No existe, no es algo que exista por sí mismo, es algo que inventamos.
Y si es algo que inventamos, no hay ninguna restricción para seguirlo inventando, porque lo seguimos inventando en la práctica. Ya le decía, si uno lee el Quijote, pues o va a llegar a una conclusión, una de dos posibles, o Cervantes no sabía español, o nosotros no sabemos español. Y ninguna de las dos conclusiones es correcta. Cervantes hablaba el español del siglo, a ver, escribió en 1500, el siglo XVI, ¿sí? Siglo XVI y XVII, porque escribe dos partes y la segunda la termina en 1606, me parece. Hablaba el español de 1606. Sí, justo les iba a recomendar a Adrián Chávez, justamente, y su nombre de usuario es no Chávez nada. Gracias, qué bueno que lo menciona a Adrián Chávez, ¿no? Está en Twitter y está en TikTok y él explica muy bien estas cosas. Entonces, a lo que voy es que el lenguaje, dicen los lingüistas, no es normativo, el enfoque no es normativo, sino de uso. ¿Cómo se utiliza? Es muy común, y por eso yo ponía el ejemplo de la persona que no se veía representada, que cuando uno no tiene ese problema no lo vea. Para mí el Día del Niño, pues es muy claro, es el Día del Niño. Claro, yo era niño, ¿no? Entonces, pues las niñas, ¿no es Día de la Niña? Sí, es Día de la Niña, pero a mí no me causaba ningún tipo de problema porque yo no estaba siendo excluido. Cuando uno no es excluido es muy difícil ver la problemática, de verdad, ¿no? Entonces, ahí es donde viene esto de romper un poquito el esquema cognitivo a partir del cual hemos pensado y hemos construido nuestra realidad. No es sencillo, no estoy diciendo que sea fácil, ¿no? Y no estoy de acuerdo en que sea una moda, es como yo decía, ¿no? Estaba aquí en la diapositiva, lo voy a volver a presentar. Lo presento acá. Significa que emergen otros actores que no tenían visibilidad, que les habían sido negados derechos. Imagínense, la homosexualidad era en los años 80, de acuerdo con la OMS, una enfermedad, lo cual es atroz, pero era una definición. Entonces imagínense que con la ciencia, el lenguaje científico de por medio, podía decir, usted está enfermo. No es una enfermedad, es una preferencia, es una orientación, y esa orientación va atada a una serie de prácticas, ¿no? No porque uno haya aprendido algo quiere decir que así es, quiere decir que sí lo aprendió, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Lo que me interesa aquí es que el lenguaje ciudadano también tiene esa dimensión inclusiva. ¿Cómo lo solventamos? Todavía estamos en ese tránsito, ¿no? Y depende mucho de cuál sea, ahí sí, el público al que me estoy dirigiendo, ¿sí? Es decir, si yo estoy haciendo una sentencia para personas no binarias, lo más conveniente es utilizar lenguaje no binario, ¿sí? Les voy a compartir aquí un artículo también de esto, en donde hablan justamente, digo, es de una manera muy, ¿cómo se llama? Muy de gramática, es un estudio, pero sirve para esto, ¿no? Entonces acá lo comparto, ¿no? Bueno, entonces, esa parte, yo sé que esta siempre es la parte como más controversial y más escabrosa, pero no por ello vamos a dejar de tocarla, ¿no? De, bueno, ¿cómo incluimos a todas las personas? ¿Sí? ¿Cómo incluimos a toda la ciudadanía? En lugar de decir a todas y a todos, a toda la ciudadanía, ¿sí? Por ejemplo, ciudadanía no es una categoría binaria, ¿sí? O sea, puede haber formas, ¿sí? Que no sean excluyentes, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué importa? Porque la democracia es una relación social, no es nada más, ya lo dije, procedimientos para elegir autoridades, sino que tienes las reglas que te dicen quiénes son los actores políticos, cómo se eligen, cada cuándo se eligen a las personas, quiénes pueden ser, cómo se seleccionan las candidaturas, ¿no? Quiénes pueden acceder a una candidatura. Vean, aquí estoy tratando de formularlo de manera tal que no sea candidatas y candidatos. Entonces,
cómo se puede acceder a una candidatura, ¿sí? Quiénes pueden acceder a las candidaturas, etcétera, ¿no? Sino que hay una esfera de valores, la esfera axiológica. La esfera axiológica que nos dice cuáles son un contenido ideal, y ahí el constitucionalismo moderno dice, con un contenido moral de la regla, que no son nada más reglas, sino que esas reglas tienen un contenido sustantivo que van en función de procurar relaciones plurales. Y yo diría, el valor por excelencia en las democracias contemporáneas es la pluralidad. Es decir, hay mucho más que solo dos posibilidades, ¿no? Hay mucho más que solo vainilla y chocolate. Entonces, ¿cómo le hacemos para incluir a toda esa parte, no? Y la parte del conflicto. El conflicto político en sentido estricto, ¿no? O sea, partidos políticos que compiten, que tienen una plataforma. El conflicto, inclusive ahorita, ¿no? Conflictos por el uso del lenguaje. Eso está bien, ¿no? Es parte de lo democrático y entonces el conflicto juega en función con reglas y con valores. Por eso son esferas que se refieren las unas a las otras o que se tocan las unas a las otras, ¿no? Para poder definir lo democrático necesitamos estas tres dimensiones, ¿sí? Entonces, esto nos lleva nuevamente a las sentencias, ya no nada más al lenguaje ciudadano, sino a qué son exactamente las sentencias. Porque desde un punto de vista, como decíamos, estrictamente jurídico, estrictamente judicial, les voy a poner aquí la cuenta de Twitter de este muchacho, que es bastante joven. Sigan. Es verdaderamente, sí, muy esclarecedor, ¿no? Lo que dice con relación a esto. Entonces, bueno, seguía. Las sentencias tienen varias formas de entenderse, ¿no? Pueden ser un silogismo, las reglas de la lógica, en donde dicen, ¿no? La subsunción, una premisa mayor, una premisa menor y un resultado. Desde luego, la lógica no nada más es eso, porque hay que si tablas de verdad, antinomias, ¿no? Todos los problemas lógicos de coherencia entre una idea o una proposición y un resultado. Las sentencias son silogismos, sí, pero no nada más son silogismos. Tienen, y aún con el uso del lenguaje, tienen que respetar el uso de la lógica para la argumentación. Las sentencias son argumentables y argumentativas, ¿no? O sea, tienen argumentos. Los argumentos jurídicos no vamos a prescindir de ellos a la hora de utilizar lenguaje ciudadano. Vamos a cambiar cómo fraseamos esos argumentos, ¿sí? Para que sean claros, para que sean sencillos, para que sean entendibles. Y yo digo, para que sean incluyentes, ¿sí? O inclusivos, ¿no? Entonces, hay un silogismo, no perdemos la lógica del argumento, ¿sí? Desde luego es una resolución judicial, los órganos de los poderes judiciales constituidos que resuelven, pero aquí hay una cosa que es bien importante con la resolución judicial. En un libro que se llama La argumentación como derecho, Jaime Cárdenas Gracia, en el último capítulo, este libro es de acceso libre en internet, y el capítulo en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el último capítulo se denomina así, ¿cómo se legitima el juez constitucional? Esto porque es importante. Volvemos a esto de la democracia, ¿no? La democracia como concepto ha cambiado también, ¿no? O sea, también ha sido parte de un conflicto. ¿Qué es la democracia? ¿Qué incluye y qué no es la democracia? ¿Sí? Están las democracias de los antiguos y la vinculación con la comunidad política. Están las democracias instrumentales, ¿no? Medios para fines. Están las democracias contemporáneas que más o menos van tratando eso, pero van incluyendo otros elementos tales como la debida representación de todos los intereses de la comunidad política. Pero nunca ha dejado de ser la vinculación de la comunidad política con sí misma, ¿no? Para constituir la toma de decisiones legítimas. Bueno, entonces, una regla democrática en principio es la regla de la mayoría, ¿no? Pero los poderes judiciales contemporáneos chocan con esa idea. Primero,
porque pueden, como facultad, y entonces sí, bueno, pero ¿por qué podrían? Pueden, tienen la facultad de declarar que una ley hecha por el poder público constituido por medio del voto es inconstitucional. ¿Por qué? Por este esquema. Cuando las reglas no se adaptan a los valores, entonces el Poder Judicial puede, tiene la legitimidad, tiene la facultad para invalidar esa regla. ¿Sí? Entonces, eso choca con otra cosa, es porque, y este es un debate, a ver, lo hemos tenido últimamente, ¿no? Con el plan B, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué los juzgadores, por qué el Poder Judicial, la judicatura, que nadie lo eligió, puede ir en contra de una ley que está hecha en representación de la mayoría? Bueno, pues porque la mayoría no necesariamente lo que legisle es por sí mismo conveniente para la esfera democrática, porque puede no ajustarse a esto, ¿no? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si el colectivo, como ha pasado en otros países, votara por leyes, o votara por legislación, o votara por partidos, ¿sí? Por candidaturas que tienen una plataforma antiderechos, lo que sea que eso signifique? No pensemos solo en los antiderechos para descalificar a lo que le llaman woke, ¿no? Porque esa es la clásica, ¿no? Como si no tuvieran derecho, pero ese es otro tema. Entonces vamos a pensar que hubiera un partido político que reivindicara la esclavitud o que reivindicara la inferioridad de algún grupo social, ¿sí? Que lo excluyera de la esfera pública, que lo considerara como no ciudadano. Y ese es, si el único acto de legitimación fuera el voto, y bueno, pues eso dijo la mayoría, ¿no? Entonces, pues expúlsenlos, expulsen a los migrantes, construyan un muro, eso sería democrático desde un punto de vista procesal, pero resulta que lo democrático tiene otro contenido. Y que entonces la judicatura, idealmente, no digo que así sea en todos los casos, pero idealmente tendría que velar porque los valores democráticos se preservaran. Entonces, cuando resuelven un conflicto constitucional, lo que hacen es una comparación de la Constitución democrática, ¿no? En sus valores, en sus principios, algunos de los cuales ni siquiera están explicitados necesariamente, pero que se pueden inferir del contenido democrático de la Constitución como un todo, que procura relaciones así democráticas, es decir, plurales, iguales, horizontales, entre el poder, entre la ciudadanía, ¿sí? Y entonces haces ese ejercicio comparativo y ves, bueno, pues esta ley no cumple con esos requisitos y por lo tanto sale de su aplicación. O sea, su aplicación no es posible, sale del sistema normativo, ¿sí? Porque no está, digamos, encauzando el conflicto de conformidad con los valores democráticos. Entonces, por eso son estas tres cosas. Pero además, esa es la facultad, ¿no? Y ese es el por qué. Pero aquí entonces el problema se vuelve de legitimación. Bueno, ¿y por qué podrían ellos hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué se convertirían en este último? Y hay controversia con ello, ¿eh? Así como hay controversia con el lenguaje, también hay controversia con eso. Es una controversia de orden político que está ahí. Yo he debatido mucho en esto, en redes sociales, ¿no? Con relación al poder de la judicatura para invalidar leyes. Y uno de mis argumentos es este, pues porque la mayoría no siempre tiene razón. Y hay muchos elementos para saber, no solo para pensar teóricamente, sino evidencia empírica que nos dice, hay leyes que son restrictivas de las libertades, y a poco eso nada más porque el origen es el voto, es por sí mismo legítimo. Pues no. Y entonces viene la parte de que la sentencia es también, no solo es la resolución judicial que dirime un conflicto, es una declaración de la voluntad del Estado. El Estado se está expresando ahí, pero es un acto comunicativo, como vemos aquí en el título, ¿no? Este es un texto del ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Perdón, hice pequeño esto para ver qué hora era. Que dice la sentencia como acto comunicativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que comunica? Pues comunica los valores democráticos. ¿Cuáles son? ¿Por qué son esos?
¿sí? Y en qué consiste. Y eso solo se puede discernir si es claro, ¿sí? Si todos lo pueden leer, ¿sí? Porque entonces esto también sirve como un acto de legitimación, ¿no? Para el Poder Judicial, ya no solo para la resolución, que me dé posibilidades de entenderla y defenderme, sino del Poder Judicial, como órgano del Estado que decide una controversia y te digo cómo decidí, por qué decidí y cuáles son, ¿sí? Los fundamentos, no solo jurídicos, ¿no? En sentido estricto, sino los fundamentos democráticos de esa decisión. Porque si invalido una ley, que es un ejemplo, o resuelvo una controversia, o redefino quiénes son ciudadanos o quién es la ciudadanía en un país, digo, ¿por qué? ¿No? Interpretación del 35 constitucional, ¿sí? ¿Por qué personas que viven más allá de los límites del Estado, que viven en otro país, no dejan de ser ciudadanos, no dejan de formar parte de la ciudadanía mexicana, no dejan de ser parte de la comunidad política y entonces tienen derecho de representación, ¿no? Los diputados, las diputaciones migrantes, ¿no? Ahí hay una redefinición de la ciudadanía, que ya no nada más es la jovesiana de pertenecer a una comunidad política. Bueno, pero eso lo comunica una sentencia. Y cuando lo comunica no solo resuelve el conflicto a partir de un silogismo, a partir del poder del Estado, a partir de la declaración, ¿sí? Sino que comunica a toda la ciudadanía. La ciudadanía, en la medida en que pueda recibir esa información, la pueda leer, la pueda discutir, ¿sí? Entonces, podrá, no digo que sea un acto automático, ¿no? Porque ahí va a escrutar al poder político, al poder judicial, ¿no? Y será o no tenido como democrático en función a cómo se valore esa resolución, ¿sí? Pero habrá elementos, por lo menos, para esta parte debatida y debatible, como puede ser una resolución que echa bajo una ley de la proveniente de la soberanía, ¿sí? Entonces, tiene estos elementos formales: interpretación, integración, recreación del derecho, pero comunica valores democráticos, redefine a la ciudadanía. ¿Cómo la voy a redefinir si no es explicándole a la ciudadanía quiénes son y por qué? ¿Sí? Porque más el derecho, como vemos aquí, pues es un sistema lingüístico, ¿no? Las normas jurídicas están redactadas en un lenguaje. La sentencia concretiza ese acto de habla, ¿sí? Y entonces comunica. Pero además, decía yo en esta diapositiva, la democracia es una relación social. También cuando se establece, se pronuncia una sentencia, se comunica una sentencia, pero cuando se redacta, estoy estableciendo relaciones sociales deseables y deseadas. Y ahí pueden ser tan igualadoras o tan desigualadoras, ¿sí? Como el juzgador, la judicatura, el Poder Judicial, piense que deban de ser, ¿sí? Ahí es donde hemos tenido cambios importantes en conceptos, ¿no? Por eso es que yo digo, el lenguaje no se deforma, se transforma, porque las definiciones se han transformado. Pensemos en la definición de familia, ¿no? La definición de familia se ha transformado. Si a mí me preguntan, para bien. ¿Por qué? Porque ha sido incluyente, ha sido plural y ha reconocido otras formas, ¿sí?, de asociarse. Relación social deseable y deseada, porque es deseable que estas personas les sean reconocidos derechos, les sean reconocidas en plano de igualdad, como si fueran, porque son iguales a otros que también tienen ese reconocimiento jurídico, ¿no? No sé si me explique con esto. Pero entonces, ese es el acto comunicativo. Por eso es importante que sea, por eso es importante el documento como documento. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos de esta comunicación eficaz, ¿sí? De esta comunicación ciudadana. Pero ahí, como vemos acá, ¿no?, contiene los valores democráticos que resuelven los conflictos y mantienen las normas dentro de un cauce interpretativo. Entonces, no nada más es un ejercicio silogístico, ¿sí? Y da elementos, entonces, decía, para que la ciudadanía entienda, para que la ciudadanía comprenda, para que la ciudadanía discuta y al mismo tiempo ejerza un control sobre el poder
en este caso judicial, ¿no? Ya sé que me dijiste, y entonces puedo estar o no de acuerdo. Y entonces puedo argumentar y contraargumentar. Igual a las relaciones sociales, ¿no? En cambio, es un poder judicial que no te voltea a ver y pues ahí lee el documento y si te gusta bien y si no, no, y si le entiendes primero, ¿no? ¿Cómo voy a dialogar con eso? ¿Sí? Ahí hay una distancia que se separa, perdón, una distancia que se acerca, ¿no? Bueno, vamos a ejemplos concretos, ¿sí? De sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una manera específica de escribirlas, ¿no? De redactarlas, que creo que va a dejar un poquito más claro esto que estoy exponiendo, ¿no? Déjenme nada más aquí. Abro mi documento para, pues, poner un ejemplo muy concreto de esto, ¿no? Entonces, ahorita les comparto, ¿no? Que viene de la mano del. Perdón, tenía ahí un problema de conexión. Pero bueno, entonces les voy a compartir aquí un ejemplo, ¿no? De esto que estaba diciendo, de cómo se redacta la sentencia, o sea, cómo se ve en todo caso una sentencia con estas características, ¿no? Déjenme nada más, que aquí no la veo en mis pestañas. Perdón, esa es otra cosa, es que les digo que tengo problemas con esto acá. Entonces, ¿cómo comunica? O sea, la sentencia es muchas cosas, ya decía, ¿no? Es una resolución judicial, es un acto del poder público, pero comunica a la ciudadanía sus derechos, no solo a las partes, comunica a las partes, desde luego, pero tiene una función tanto de legitimación como de reencauzar la democracia. Ahí se plasman los valores democráticos, ahí se dice cuáles son las relaciones sociales deseadas, deseables. Y entonces hay varias estrategias en la redacción de sentencias con lenguaje ciudadano, además del propio lenguaje, además de los propios usos, ¿sí? Y ahorita algunos consejos también les voy a dar para gramaticalmente cómo hacer esto, perdón, cómo hacer esto de manera tal que, o sea, cómo redactamos, ¿no? Pero, pero vamos a la sentencia, porque aquí vamos a ver varios elementos, o sea, redactar con lenguaje ciudadano también significa que en buena medida, ¿sí? Haya una comunicación eficaz, ¿no? Una comunicación eficaz con la ciudadanía. Entonces, vamos a ver, vemos este ejemplo, ¿no? Primero, un diagrama, ¿no? Un diagrama para hacer más entendible, ¿sí? Más entendible la naturaleza del conflicto. Una síntesis, entonces, ¿cuál es la autoridad? ¿Quiénes son los recurrentes? ¿Cuál es el tema? ¿Qué hechos? ¿Sí? Y así, de manera muy resumida, en una página, tengo segmentado hasta la conclusión, ¿sí? Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero hasta la conclusión.
Eso ya me explica, por un lado, de qué va. Aquí ya puedo, yo con esto ya puedo saber inclusive cuáles son los argumentos, ¿sí? Es una síntesis, pero una síntesis ordenada de manera tal. Fíjense, estos esquemas nosotros los podríamos utilizar antes de la redacción. O sea, cuando uno redacta una sentencia, para quienes hayan redactado alguna vez una sentencia, saben que, a ver, ya conocemos el expediente. Normalmente quien lo redacta ha llevado la instrucción del expediente, ¿no? O sea, ha llevado todo el trámite. Y entonces ya ha acordado, o sea, ya conoce los acuerdos, ya conoce los autos del expediente. Entonces ya sabes de qué va, ya sabes qué pruebas se ofrecieron, quién las ofreció, ¿sí? Cuáles son los argumentos centrales. Entonces podemos hacer un esquema primero, ¿no? La naturaleza de la controversia es esta. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió después? Y luego ya nosotros, a ver, ¿qué respuesta vamos a dar? ¿Bajo qué consideraciones, no? A ver, una de las partes hace valer el sobreseimiento porque dice que tal cosa, pero es infundado. Entonces vamos a consideraciones. El sobreseimiento es infundado. ¿Por qué? Porque no se actualiza la causal consistente en que no se interpuso el medio de defensa en el término establecido por la ley para ello. Ahí hay una consideración, ¿sí? Luego, consideraciones de fondo. Bueno, consideraciones de forma. Esas no están aquí, digo. Esas, pero nos sirven para mi esquema de redacción, porque la sentencia también integra las partes de forma, ¿no? Competencia. Ahorita vamos viendo. Entonces, puedo hacer un esquema como este, en donde diga, a ver, cuáles secciones, y luego, cómo redacto, desde luego, esas secciones, ¿no? Bueno, y luego la síntesis de todo el asunto, del fondo del asunto, ¿no? Pero aquí, ¿cómo es que llegamos a ese punto? ¿Cómo es que llegamos a la sentencia, no? Bueno, pues hubo una elección que se declaró válida, se impugnó, ¿sí? Y luego una sentencia posterior del Tribunal Electoral de la Sala Jalapa que revocó esta primera sentencia y entonces a esa le interpusieron una reconsideración ante la Sala Superior y el dictamen, perdón, el turno y el dictamen, sí, a el magistrado instructor, que en este caso es la ponencia del magistrado de la Mata, ¿no? Algunas consideraciones de especial procedencia y luego en qué se sustenta la decisión, ¿sí? Esos son, como digamos, elementos esquemáticos que podríamos trazar para resolver un expediente, ¿no? Entonces, eso primero. Espérenme que no se ve. Tengo problemas de conexión. ¿Sí me escuchan? Primero quiero ver que estemos, que no me haya desconectado otra vez. Sí, se escucha, sí. Bueno. Entonces vuelvo a compartir la sentencia porque sí estamos teniendo problemas aquí con esto. Sí. Permítanme. Bueno, entonces esa parte. Y luego hay otra cosa. Al inicio, bueno, identificamos el expediente, quién es el magistrado ponente. Esto es novedoso. Bueno, relativamente novedoso. ¿Por qué? Porque si nosotros, quienes hayan tenido la experiencia de haber leído, de haber sido parte en una sentencia, ¿qué hacía uno cuando iba a consultar el expediente? Te vas al final, ¿no? Y entonces la justicia de la Unión ampara y protege, o no ampara ni protege, a el quejoso tal para los efectos del considerando quinto. Entonces me voy al considerando quinto, que está en la página 90, ¿no? O sea, 90 páginas de transcripción en el amparo. O en cualquier sentencia, inclusive de primera instancia, te vas al final porque dicen donde dice el resultado, la resolución y los efectos. Aquí ya nos dicen desde el principio. Sentencia que revoca que era el acto impugnado, quién lo emitió, por qué razón, ¿no? Con motivo del recurso de reconciliación y los efectos, declara válida la elección de concejales, ¿sí? Y luego un índice que también me permite, no sé si esto está hecho, sí, es una tabla de contenido. Entonces, aquí, si yo lo reviso, por ejemplo, en internet, pues yo me puedo ir a cualquiera de estos apartados.
un glosario también para los términos, ¿no? Los términos que puedan resultar poco claros. Y luego, bueno, ya estas partes formales, ¿no? ¿Cuáles fueron los antecedentes del caso? ¿Sí? Y, bueno, todo esto, ¿no? Para llegar a la litis, ¿sí? Pero todos estos hechos, esos tienen que estar, ¿sí? Luego viene la competencia, o sea, este primer apartado, ¿sí? Que fue el de los antecedentes. ¿Cómo llegamos hasta este recurso? Pues sí, ahí sí en orden cronológico, ¿no? Inclusive aquí, por ejemplo, vean, se pidió un dictamen antropológico, ¿sí? Ordenó la emisión de un dictamen antropológico para mejor proveer, quiere decir, no está ofrecido por las partes. Eso es muy interesante, pero ahorita ya no lo tocamos, ¿no? Porque más no atañe al tema. Luego, bueno, esto cuando el COVID, ¿no? No presencial, terceros interesados, los presupuestos procesales, los requisitos de procedencia de la demanda, ¿no? Y aquí están, tienen que ir, la oportunidad, o sea, todo esto, la parte formal de la sentencia que no se pierde. Lo que sí vimos, primer elemento, el esquema, eso nos puede ayudar cuando nosotros redactemos, ¿no? Hacer un esquema para que sea claro. Si a mí me queda claro el esquema, si a otra persona le queda claro el esquema, entonces plasmarlo de conformidad con eso ya va a ser mucho más sencillo, ¿no? Luego, todos estos requisitos que tienen que ir, ¿sí? Definitividad, requisito especial de procedencia y el estudio de fondo, ¿no? Y aquí, muy sencillamente, ¿no? La pretensión de los recurrentes es que se revoque la sentencia emitida y se declare válida la elección de concejales en donde no participa la agencia municipal. Salvo por los términos, a lo mejor, pero es sencillo entenderlo, ¿no? Considera que fue incorrecta la conclusión relativa a que los habitantes sí tienen derecho y que ello no había ocurrido en años anteriores. Y por eso se anuló la elección, ¿no? Y aquí los motivos y la decisión, ¿sí? Entonces, eso hasta ahí nos permite entender la naturaleza del conflicto sin dejar de lado la parte formal de la sentencia, ¿sí? Pero como vimos, ya pudimos identificar tanto todos los hechos, lo pudimos esquematizar, y esto siempre es bien importante, ¿no? Aunque no lo contenga, digo, idealmente lo debe contener porque, a ver, es un documento que va para las partes, es un documento que va para ciudadanía que no necesariamente son expertos en derecho. Ya a partir de esto, ya tienen un mapa para orientarse en la sentencia, ¿no? Y que en todo caso, con el glosario, también, ¿no? Me van a decir una serie de cosas. ¿Qué es la agencia municipal? Porque ahí adelante decía, se excluyó la agencia municipal. Ah, pues aquí te dicen quién es, ¿sí? Entonces, eso me permite saber, digo, a quien le interese esta sentencia, pero hay muchas, ¿no? Y todas tienen esta hechura. Otra cosa, son cortas. Aquí esta está un poquito más larga, ¿no? Aquí está la justificación de la decisión, ¿sí? Cada uno de los puntos justifican la decisión, ¿sí? Esta es un poquito más larga, aquí están los efectos, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Resuelve y revoca. Y esto estamos en la página, déjeme ver, es que por eso me interesaba, bueno, aquí no veo, aquí no me marca el documento, la página, pero estamos en la página 20 y tantos, ¿no? Es que aquí en el Word nada más dice página 3 de 52. Pero el otro vienen los votos particulares. O sea, otra cosa. Son cortas. Ah, mira, 18 páginas. En 18 páginas resuelven una controversia. ¿Por qué? Porque no es necesaria la transcripción. Si ven, no está llenísimo de jurisprudencias, ¿no? Solo hace uso de las jurisprudencias que son necesarias, si es que sean necesarias, ¿no? No transcribe las pruebas, ¿sí? Aunque hace referencia a las mismas. Las transcripciones innecesarias, sí establece que es la perspectiva intercultural, ¿sí? De hecho, ahí dice, ¿no? Y aquí la jurisprudencia pues está en un pie de página, pero uno de los elementos centrales de esta sentencia en particular es, a ver, la sala regional cuando revoca la sentencia no toma en cuenta la perspectiva intercultural. Para tomarla en cuenta había que ordenar un dictamen antropológico. Todo eso queda claro con la lectura de la sentencia, ¿no? Perspectiva constitucional, etcétera, ¿no? ¿Sí?
Y aquí, insisto, ¿no? Jurisprudencias y cuestiones que se llevan a pies de páginas, en todo caso. Entonces, ya no hay una transcripción y luego la transcripción, y no solo del rubro de la jurisprudencia, el texto de la jurisprudencia, aprobada por mayoría de votos en sesión, y todo eso, en realidad complica la lectura, ¿no? Para una persona no entrenada, y para un entrenado también, porque a mí lo que me interesa es saber la naturaleza del conflicto, saber los argumentos por los cuales me dan o no la razón, y claro, hay que tener una capacidad de síntesis para decir el argumento, cuál es el argumento central de las partes. Vamos a hacer un ejercicio para terminar. Dejo de compartir acá y vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Es desde luego mera y completamente hipotético, sacado de de la chistera, ¿no? O sea, no tomé una sentencia, sino que simplemente vamos a tratar de reformular esto. Vamos a tratar de reformular los párrafos, ¿sí? Esta es una redacción muy común en la utilización de las palabras adminicular, ¿no? Adminicular. Medios objetivos de convicción, ¿sí? Eso dificulta, inclusive, saber de qué demonios va la cosa, ¿no? ¿Sí? Y es innecesario, porque se puede expresar de mejor manera utilizando otros términos. Entonces, les pido a quien guste, reformulen el primer párrafo, ¿sí? A ver si llegamos a esto, ¿no? O sea, cuando nosotros redactemos un documento, renunciar a la pretensión de utilizar palabras demasiado rebuscadas, demasiado complejas, oraciones cortas. Una cosa que pasaba mucho, ¿no? O que sucede mucho es el uso de comas y de comas y de comas y no separar las oraciones con puntos y seguido, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. Digo, obviamente no todas las oraciones son simples así, pero cuando no lo sean, hacerlas de manera clara, a ver por qué esta oración es compleja, ¿no? ¿Qué otros elementos contiene? Y luego la selección del vocabulario. Entonces, a ver si alguien, algún voluntario que quiera reescribir el primer párrafo, nada más. Inclusive le puede reformular así hablado, ¿no? Pero si quieren, tómense unos 3, 4 minutos para escribirlo. A ver, esto representa un primer problema porque quienes no son abogados no van a entender, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema. Sí, Fernando. Yo no soy, sí, yo no soy abogado y no entiendo nada. O sea, Claro, sé que es que ese a lo es un mejor, problema. a lo mejor sé que son pruebas y que no se presentaron en su momento o no se presentaron. Es lo que más o menos entiendo del primer párrafo. Va más o menos por ahí, pero es que justamente ese es el problema. Cuando no entendemos, pues ¿cómo sé qué me están diciendo? ¿Cómo sé que voy a tener la razón o no? Sí, Julio César. Sí, maestra. A ver, los medios de pruebas aportados por el demandante no se encuentran debidamente relacionados, por lo tanto no se pueda arribar a acreditar lo que dice la parte actora o demandante. Pues sí, ¿Es cuánto? está perfecto, ¿no? Así, sencillo. Las pruebas aportadas por el demandante no están debidamente relacionadas, por lo tanto su conclusión es equivocada o no podemos concluir lo que él afirma. ¿Sí? No sé si con eso ya le haya quedado más claro, por ejemplo, el compañero Fernando, ¿no? Y teníamos otra mano levantada también, ¿no? Que supongo que iba a reformularlo. Más o menos iba por ese sentido. Adelante, adelante. Más o menos iba en ese sentido, que encuentran debidamente sustentadas o firmes entre sí, de tal suerte que no se puede arribar a la conclusión que plantea. Sí, sí, exacto, ¿no? O sea, hacerlo más sencillo en el fraseo, en la selección de las palabras. Y ya decía, bueno, este es un párrafo chiquito,
pero también separar las oraciones, ¿no? Puntos y seguidos, párrafos que no sean demasiado largos, reglas gramaticales, ¿no? A ver, también es un problema porque muchas facultades de Derecho, en donde yo estudié, a mí no me enseñaron de gramática, ¿no? Entonces uno va aprendiendo sobre la marcha. ¿Y dónde aprendes sobre la marcha? Pues en el juzgado, donde aprendes el lenguaje que utiliza el oficial jurisdiccional y luego uno lo utiliza cuando se vuelve oficial jurisdiccional y así sucesivamente. Yareli Galván, por favor. Gracias, maestro. Para mí quedaría las pruebas ofrecidas por la parte demandante no se encuentran debidamente relacionadas, por lo que no se debe de tener la conclusión que plantea este. Bien, sí. Entonces, como ejercicio, ¿sí? Podemos hacer esto siempre, ¿no? ¿De qué otra manera? Inclusive, ¿sí? A ver, yo sé que a veces no hay tiempo para hacerlo, porque los asuntos, y más en lo electoral, tienen que salir rápido. Pero, ¿de qué otra manera lo puedo decir que sea más sencillo? No es una tarea fácil, ¿no? O sea, no es a veces hacer fácil lo que debería ser fácil, pero que hemos aprendido que es difícil, ¿no? Valga el enredo en los términos, ¿no? Entonces, obviamente es un ejercicio de entrenamiento y de reentrenamiento, ¿no? Pero bueno, entonces vimos los porqués, vimos un poco los cómo, es decir, cómo le haríamos en situaciones hipotéticas, vimos algo de contenido, y bueno, la parte de lo democrático a la hora de redactar las sentencias y la importancia del lenguaje ciudadano. Sí, Asael Vicente, por favor. Sería las pruebas aportadas no son suficientes para la solución del problema o del caso. Perdón, me había cerrado el micrófono. Las pruebas aportadas no tienen ninguna relación entre sí y por lo tanto no podemos concluir lo que la persona afirma o no podemos llegar a la misma conclusión, ¿sí? Sí, perfecto, ¿no? Entonces, estos ejercicios pues también nos van sirviendo de qué otra forma se puede replantear un término, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, por su presencia. Espero que haya sido pues interesante. Desde luego nunca deja de ser polémicas algunas cosas, ¿no? Yo no tengo la verdad, yo solo expongo algunas cuestiones que se relacionan con estos temas. No está resuelto todo, tampoco, ¿no? Hay otras cuestiones igualmente lingüísticas que se están transformando, que están tensionando, ¿no? Pero aquí lo importante del lenguaje ciudadano es que es incluyente, o sea, me refiero no solo a la utilización de los pronombres, sino en términos de que pueda ser leído por la mayoría de las personas, ¿sí? En esos términos, ¿no? Que sea claro y que a la ciudadanía le convenza los argumentos, pero que estos no sean un disfraz o no parezcan ser un disfraz para ocultarle algo, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por su participación, por sus intervenciones, esperando que haya sido una clase pues amena, que se hayan cumplido sus expectativas, que haya a lo mejor pues resultado interesante. Pues me despido de ustedes, les doy las gracias y que pasen una buena noche. Igualmente, gracias, doctor. Gracias a ustedes.